Antes de descubrir lo que falló en la tierra, necesitamos entender algunas cosas sobre el cielo. Este otro mundo, también llamado el paraíso, es un lugar de luz pura. Colores fascinantes, música emocionante, conversación que satisface y misterios revelados. Las actividades más sencillas del cielo sobrepasan los placeres más grandes de la tierra. El cielo es otra dimensión. Es el hogar del Rey. El mayor atractivo de este lugar feliz es el Rey mismo. Cada rincón de la ciudad celestial está diseñado para reflejar su majestad. La ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. La descripción más detallada del cielo se registra en el último libro de las Escrituras, el Apocalipsis. Dios permitió que el profeta Juan echara una mirada al cielo y le dijo que escribiera lo que veía. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Ángel significa mensajero o siervo. Los ángeles son seres espirituales. Como su creador, los ángeles son invisibles para el hombre, excepto cuando son enviados a misiones en las que necesitan ser vistos. El Rey del Cielo los hizo antes de hacer a los seres humanos. En su libro nos dice que todos los ángeles gritaban de alegría al verle crear el mundo. Dios dio a sus ángeles la capacidad de conocer, obedecer, alabar y servirle para siempre. Los ángeles no eran esclavos de Dios. Igual que con los seres humanos, Dios no les obligó a someterse a Él. Quería siervos felices y dispuestos. Las Escrituras hablan acerca de un ángel de alto rango a quien Dios había dado gran inteligencia, belleza y poder. Si conoces la historia de este ángel, sabes de dónde vino el mal. Lucifer era uno de los ángeles principales de Dios. Su nombre significa reluciente. Las escrituras de los profetas describen a Lucifer como el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Pero entonces Lucifer empezó a mirarse a sí mismo en vez de mirar a su gran creador rey. Por primera vez en la historia, un ser creado se enorgulleció de sí mismo. Cegado por su propia hermosura e inteligencia y olvidando a quien le había creado, Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Lucifer quería ser rey. Quería que se hiciera su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. El pecado había entrado en el universo. Lucifer convenció a un tercio de los ángeles a unirse a su rebelión, pero Dios, que no puede tolerar el pecado, los expulsó de su hogar celestial. El nombre de Lucifer se cambió por Satanás, que significa acusador. También se le llama el diablo, que significa engañador. Los ángeles malvados se llaman demonios. En un lugar oscuro y secreto, Dios preparó una prisión para el diablo y sus demonios. Ese lugar se llama el infierno y el lago de fuego. Es un lugar de eterna separación de Dios. Un lugar donde los rebeldes ya no causarán más problemas. Un día Satanás y todos sus demonios serán encerrados en esa prisión para siempre, pero aún no están todos allí. ¿A dónde fueron estos espíritus malvados cuando Dios los expulsó? Se trasladaron a la atmósfera de la tierra. Ahí el diablo organizó a sus ángeles por rangos.
Si podía gobernar en el cielo, gobernaría en la tierra. Por eso las Escrituras llaman a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo y sus demonios son invisibles para nosotros, pero son reales. Aunque no sabemos qué aspecto tienen, sí conocemos su propósito oscuro y malvado. Utilizarán toda clase de artimañas para que las personas se unan a su reino de tinieblas y perdición. Son capaces de hacer cualquier cosa en su empeño por destruirte. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Volvamos ahora a la historia de nuestros primeros padres. Las vidas de Adán y Eva estaban llenas de aventura y propósito. Cada día estaba lleno de asombro mientras exploraban su huerto inmenso, cuidaban de las criaturas y las plantas y probaban la comida. Cada atardecer era aún más maravilloso porque su creador dueño les honraba con una visita personal. Cómo les encantaba caminar y hablar con él. El hombre y su esposa eran felices en su hogar del huerto. Pero Satanás no era feliz. Odiaba a Dios y odiaba a estas dos criaturas que reflejaban la imagen de Dios. Así que el diablo, que había fracasado en su intento de apoderarse del reino del cielo, conspiró para hacerse con el reino de la tierra. Si tan solo pudiera conseguir que Adán, la cabeza de la raza humana, quebrantara la ley de Dios. Pero no tentaría a Adán directamente. Un día, la mujer escuchó una voz. No era Adán, no era Dios. Era una serpiente. Para Eva, un reptil que hablaba no era más que otro nuevo descubrimiento. No tenía ni idea que el enemigo de Dios estaba utilizando a la serpiente. Tampoco sabía que Satanás quería usarla para tentar a Adán a quebrantar la ley de Dios. La serpiente había esperado pacientemente. Sus ojos calculadores acechaban a la mujer. Entonces, en el momento oportuno, les siseó. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás quería que Eva dudara de la palabra de Dios. También quería que pensara que Dios les estaba ocultando algo bueno a ella y su esposo. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué haría Eva? Dios les había dado a Adán y Eva la libertad de elegir entre hacer la voluntad de Dios o la suya propia. El Señor sabía que era mejor para estas criaturas especiales que Él había creado a su propia imagen. Quería que Adán y Eva confiaran en Él, incluso cuando no comprendieran las razones tras su gobierno. Solo Dios podía prever el alcance de las terribles consecuencias del mal. Y fue por eso que le había dicho a Adán, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero ahora la serpiente le había dicho a Eva, no es cierto, no van a morir. ¿En quién debería confiar Eva? ¿En su creador o en una criatura? Esto fue lo que pasó. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ella lo comió, él lo comió. Eva comió el fruto prohibido porque las trampas de Satanás la engañaron.
Adán lo comió porque escogió intencionalmente ir por su propio camino en vez de ir por el camino de Dios. En lugar de someterse a su Creador santo y amoroso, la humanidad se rindió ante el enemigo. Nuestros primeros padres pecaron. Adán fue nombrado cabeza de la raza humana. Fue quien recibió el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue hasta que Adán mordió el fruto ilícito que tanto él como su esposa empezaron a sentir los efectos espantosos de su elección. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Vergüenza ardiente y culpa desgarradora llenaron sus almas. Se sintieron inmundos por dentro y por fuera. El pecado trajo vergüenza. Antes de quebrantar la ley de Dios, Adán y Eva eran conscientes de la presencia de Él y no se avergonzaban. Se sentían honrados de estar con su Creador, reflejar su imagen y ser sus amigos. Pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, tomaron conciencia de sí mismos y se avergonzaron. El honor fue sustituido por la vergüenza. Intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero ningún esfuerzo propio podía solucionar su problema. Eran incapaces de deshacerse del pecado que había invadido sus almas. Eran incapaces de restaurar el honor que habían perdido. Era la tarde. Pronto su Creador santo y amoroso vendría para su visita vespertina. La idea de verle sacudía sus cuerpos con descargas de terror. ¿Qué les diría? ¿Qué le dirían ellos a él? Antes de desobedecer a Dios, Adán y Eva se regocijaban al ver a su Creador dueño cada vez que venía a visitarles. Ahora tenían miedo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como niños desobedientes que intentan esconderse de sus padres, Adán y Eva intentaron esconderse de su Creador. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Por qué querían esconderse Adán y Eva de Dios? Porque habían pecado. ¿Por qué culpaban a otros por su pecado? Porque estaban avergonzados. Adán y su mujer ya no mostraban la imagen santa de Dios. En lugar de reflejar la santidad y el amor de su Creador, ahora reflejaban la rebelión y el orgullo del diablo. La primera pareja había llegado a ser como una rama rota de un árbol vivo. Su pecado había roto su relación con el Rey del universo. Espiritualmente estaban muertos. Su pecado les había separado de la fuente de vida eterna. Físicamente seguían vivos, pero el proceso de envejecimiento había comenzado. El poder de la muerte había invadido sus cuerpos. ¿Cuál era la causa de toda esta muerte y destrucción? El pecado.